Aquí estoy grabando. Ok. Eh, Paula Jacome Tania Morocho. Buenos días, profe. El 7. El 7 le tocó Cantón Baba Hoyo. Baba Hoyo. Alison Damasela María Gracia Proaño. El 6, profe. El 6 le corresponde Quevedo. Muy bien. Jessica Delgado y Kelsey Freire. Buenos días, profe. El Buenos 5. días. El 5 para ustedes les toca Santa Elena. Por ahí nadie le toca Guayaquil todavía. Bien. Marjorie Chango Luisa y Madeline Vaca. Profe, buenos días. El Bueno, 13. el 13. Ese les toca el Cantón Puerto Viejo. Matemos aquí. Puerto Viejo. Muy bien. Galo Hernández y Paul Mantilla. El 11, profe. El 11. Y ustedes entonces son los afortunados. Cantón Guayaquil. Listo. Cecil Proaño y Nicole Jiménez. Buenos días, profe. Buenos días. El número 2. 2. El 12. 12. 12. Le toca Machala. Machala. Santiago Maza y Alison Pérez. El 1, profe. El 1 para Esmeraldas. Huaraca Michelle y Coro Abigail. El 15, profe. El 15. El 15 les toca para Puerto López. Stalin Salazar y Stephanie Pinto. Stalin Salazar o Stephanie Pinto. Las opciones que quedan por si acaso son 2, 3, 14 y 9. No, no contestan. John Tucanés y Paola Alcíbar. El 14, profe. El 14, Atacames. Dame un segundo. Anoto Atacames. Kevin Sanguña y Cristian Acaro. Kevin Sanguña o Cristian Acaro. Leonardo Tipán o Andrés Santos. El 2, profe. El 2. El 2 te tocó Puerto Viejo. No, perdón. El 2 te tocó Salinas. Salinas. Última llamada. Stalin Salazar o Stephanie Pinto. Y Kevin Sanguña y Cristian Acaro. No contestan ninguno de los dos. Les voy a poner en orden los que quedaron. Santo Domingo. Y el otro quedó Pedernales. Ok. Ahí queda entonces grabado los cantones que tiene cada uno de ustedes que presentar de aquí a un mes el trabajo escrito y el video.
El video es como su presentación oral, ¿no? Solo las dos cosas van a entregar. No me van a entregar PowerPoint, porque el PowerPoint estaba viendo es parte del video, así que es inútil tener los dos documentos. Me pueden entregar como respaldo, ¿no? Lo que sea, si hicieron PowerPoint o si hicieron Genially o lo que sea, me pueden entregar como respaldo. Pero las dos cosas que vamos a calificar de aquí es el trabajo escrito y la presentación oral, que es el video con las diapositivas. ¿Ok? Dejo de compartir aquí, nada más para que vean la Profe, el veracidad. trabajo escrito son las fichas. Perdón, el trabajo El escrito. trabajo escrito son las fichas, ¿verdad? Sí, las fichas, lo que vimos, el El manual. trabajo escrito son las fichas. Sí, el manual que vimos. Todas las fichas y las matrices. Y ahí está por si acaso alguien piense cómo hice, está ahí. Les puse números al azar, en desorden. Ustedes fueron eligiendo, lo cual creo que deja claro ese tema. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta más? Sí, no, tal vez. No hay preguntas. Muy bien. Ok. Vamos entonces ahora al siguiente tema. El tema que vamos a ver el día de hoy es el tema, vamos a comenzar con el tema 6. Voy a pasar de nuevo a compartirles la pantalla. Estamos mirando, ¿no? El tema 6 habla sobre turistificación. Aquí hay una actividad, hay una presentación que la voy a hacer yo y hay también un mapa conceptual. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es como la vez anterior, ustedes van a tener exactamente 1 hora para hacer lectura de este artículo. Entran aquí y bajan este artículo que está aquí. Aquí está el link y lo pueden bajar. Se llama Patrimonialización de los valores territoriales, turismo, sistemas productivos y desarrollo local, del profesor Bustos Cara. En 1 hora, entonces, como la otra vez, vamos a tomarnos un tiempo. Yo preguntaré al azar qué es lo que entendieron de esta lectura. Nuevamente, mi recomendación es que al mismo tiempo que hagan la lectura, vayan tomando notas, porque luego van a hacer el mapa conceptual de este tema. ¿Ok? Bien. En 1 hora, entonces, vamos a comenzar a ver la presentación de esto, ¿sí? Y esto lo terminaremos, creo que en el día miércoles, ¿sí? Una parte lo haremos hoy, otra parte el día miércoles. Eso por primera parte. Segunda parte, el día miércoles tenemos prueba de la siguiente ruta. Nos toca la ruta del agua, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, entonces tenemos la prueba de la ruta del agua. Y para el día miércoles me deben entregar ya el resultado del final del mapa conceptual que hicieron sobre la primera lectura. Esta lectura que estamos comenzando el día de hoy, igual será para de aquí al próximo día miércoles, no este miércoles, ¿no? Sino de este miércoles en 8, me entregarán el mapa conceptual de esta segunda lectura. Creo que con eso estamos listos para trabajar. Siendo 10:15, nos vemos 11:15 para tener el resto de la clase de hoy. Comenzamos el taller, chicos, a leer. Bien, entonces, como les había manifestado, vamos a ver ya ahora la presentación. Pero me gustaría, antes de esto, escucharles qué les queda de esta lectura. Señorita Paulina Loma, por favor, le escucho.
Buenos días, profe. Buenos días, Paulina. Cuéntenos, a ver, ¿cómo vamos? ¿Qué le Em, pareció la lectura? ¿Qué vio? sí me pareció algo interesante porque es, más bien se tiene, en la actualidad se tiene un concepto medio confuso entre lo que es territorio y patrimonio y lo que es la cultura. Entonces, aquí nos decía que em, lo que se relaciona entre esas son las representaciones que se dan en un territorio Ya, y, y, y- y que la identidad cultural, la identidad, la cultura, el patrimonio y el territorio son conceptos muy diferentes a lo que nosotros tenemos, porque a veces lo vemos como algo parecido, pero en realidad son diferentes. ya. Entonces, Entonces, hay un poco lo que tú me dices es que hay como un proceso de construcción de los atractivos. Es decir, que ujú, un atractivo no es solamente porque está bonito o no, sino porque tienen una, digamos, una afinidad patrimonial. sí, Y en eso sí, tiene que ver la identidad y la cultura. ajá. Identidad y cultura no es lo mismo. No. Perfecto, muy Sí. bien. Bueno, es medio complicada la lectura, ¿ah? Tengo que ser sincero, pero hay que darle la vuelta y hay que seguirle mirando los temas. A ver, señorita Nicole Jiménez, cuénteme, ¿cómo estuvo su lectura? ¿Qué le quedó? ¿Qué vio? Buenos días, profe. Buenos días. Eh, lo que no entendí muy bien fue lo que hablaba de que las representaciones mueven el turismo. No Ujú. entendía bien a qué se refería lo que son representaciones. Ya, Mm, decía que prácticamente más que moverlo es también lo que es el aspecto cultural y la identidad que se relacionan en sí. Y pueden ser estables y susceptibles, pero no me quedaba clara la idea, aunque leí de todo el párrafo. representación. Ajá, esa A ver, parte. un poco lo que nos dice es lo siguiente. Nosotros construimos patrimonio, ¿no? Por medio de cultura y por nuestra identidad. Y eso constituye un patrimonio, eso es lo que nos pertenece. Entonces, lo que dice Bustos Cara es lo que nosotros tenemos como patrimonio y representamos, es decir, le damos valor, ¿sí? Le ponemos, le turistificamos, eso se convierte en un bien o un hecho social que sirve para el turismo. Es decir, lo que tiene valor para nosotros son atractivos, porque nos representan, son nuestra identidad. Lo que ya no tiene valor para nosotros patrimonialmente pueden ser alguna cosa por ahí, pero ya no es un atractivo, ya no es un hecho social, ya no se construye. Lo que da también pie a ciertas otras cosas, como por ejemplo, que la construcción de los atractivos turísticos es dinámica. Lo que es un atractivo hoy puede ser que mañana no sea. Ejemplo, en Quito lo que pasó con los toros, por ejemplo. Las corridas de toro en algún momento eran un mega atractivo. Traían gente de todo el mundo. Y de un rato a la mañana dejó de ser una representación cultural y ya no son. Entonces, así como eso, pueden cambiar muchas cosas. ¿Te ayudó un poco esa explicación inicial, Nicole? Sí, profe, muchas gracias. Muchas O sea, gracias. profe, sería Sí, entonces que el valor que cada atractivo tiene, eso es lo que hace que se eh, interprete. ajá, sí, Ahora, ¿quién le da el valor, Nicole? mm, Nosotros, la cultura, nosotros, la identidad. las Sí, religiones, todo. sí. Por eso, fíjense, yo les voy a poner un ejemplo. Siendo completamente sinceros ustedes, ahora que están conociendo Quito, por ejemplo, ¿qué valor le daban antes ustedes a Quito? Todo ese patrimonio que estaba por ahí era un patrimonio principal, fundamental, trascendental. Deme un segundito, por favor.
Perdón. Entonces, ¿qué valor le daban antes? ¿O ahora están conociendo otros lugares de la ciudad que no tenían ni idea? Y cuando esos patrimonio tengan significancia en su identidad, entonces van a tener valor para llevarle a un turista. Mientras tanto, no importa, ¿no es cierto? Mientras tanto, por eso es que hay esa divergencia, que cuando hay las huelgas y cuando esas cosas dicen, pero si solo son piedras. La pregunta, ¿son solo piedras? ¿O forman parte de una estructura identitaria de lo que somos, de cómo somos? Forman parte de la historia y de la identidad, como de la valoración que le damos a lo que ha sucedido antes. Ujú. Entonces, justo eso lo transforma, Nicole. Esa es la parte fundamental, ¿no? Entonces, lo que sí a veces nosotros pensábamos es que el patrimonio no cambia, ¿no? El patrimonio es dinámico, se forma, se construye y se deconstruye. Igual que, igual que la identidad. Ustedes serán otra generación con otros valores y después de ustedes vendrán otros. Y que serán diferentes a los míos. Y serán diferentes a las cosas que, como yo crecí, y serán diferentes a mis padres y a mis abuelos. Que habrá una herencia cultural en el territorio, de acuerdo, y eso no se perderá, pero hay muchos valores que irán mutando, algunos para bien, otros para mal. Y, y alguien me dice, ¿cómo puede ser para mal? Bueno, las guerras fueron mutaciones identitarias, las guerras mundiales, y no creo que ninguna guerra se haya sido para bien, ¿no? Muy bien, muy interesante. Señor Galo Hernández. Señor Galo Hernández, ¿no le favorece la foto que tiene usted? Siempre veo un punto negro ahí y me da ganas de preguntarle. A ver, señor Hernández. Sí, profe. A ver, cuénteme, ¿qué le pareció la lectura? Bueno, a mí como no le pude entender muy bien, o Ya, sea, podríamos decir que un patrimonio surge de una acción social ya, surge como una necesidad de ser diferenciado de otras culturas, por así decirlo. ya, Es lo que pude entender. es lo que pudiste entender. Ujú. ¿Cómo, por ejemplo, si yo te pregunto a ti después de esta lectura, ¿cuáles son tus rasgos identitarios? ¿Cuáles son tus patrimonios? ¿Qué me dirías tú? Y quizá mi cabello o mi forma de ser. Ya. ¿Y tus patrimonios culturales, naturales, por ejemplo? Puede ser mi religión Ya, perfecto. ¿Qué o más? también la ascendencia que tuve, o sea, Ya, perfecto. el tipo de raza que soy. De estos rasgos que tú tienes patrimoniales, ¿no? De nuestra cultura que compartimos, algunas cosas las compartimos intergeneracionalmente. ¿Qué crees tú que le podría llamar la atención a un turista? Probablemente la religión. Que hablen de nuestra religión, ¿no? Tenemos, Ujú. tenemos manifestaciones religiosas grandes, ¿no? Por ejemplo, y además mucha de nuestra cultura, de nuestra cultura de edificios, de arte y todo, tienen que ver muchísimo con la religión, por ejemplo. ¿Mm? Interesante. Muchas gracias, Galo. Vamos Ok. ahora a un poco a profundizar ya en el texto, porque creo que a todos nos ha pasado, me incluyo. La primera vez que le tuve como profesor al doctor Bustos Cara, me costó también entenderle a profundidad.
pero es un hombre estupendo, ¿no? Además, también un estudioso con una ruptura muy interesante. Vamos a ver 4 puntos. Yo le he dividido en 4 temas esta lectura. Yo le he dividido primero en la perspectiva social y cultural del análisis turístico a partir de la construcción patrimonial. Un segundo tema que yo le he visto o le he estudiado desde las representaciones, desde los imaginarios y turismo, luego de la relación cultura y patrimonio, y territorio, perdón, y finalmente la relación territorios y patrimonio. Bien, veámosle, echémosle el diente. Vamos a la primera parte, las perspectivas sociales y cultural del análisis turístico. Bustos Cara, como ustedes lo han dicho, parte de, de 4 elementos, ¿no? Entonces él dice, a ver, si hablamos de identidad, de cultura, de patrimonio y territorio, estamos hablando de 4 cosas diferentes, dice él, que muchas veces se piensa que es lo mismo, pero no es así, no es así. Tienen diferentes acepciones y también inclusive creo que pueden tener diferentes escalas. Lo que Bustos Caras resumen y dicen, bueno, estos 4 elementos son conceptos convergentes, ¿sí? Conceptos convergentes que tienen ciertos atributos esenciales que aportan o que le dan significado a los objetos y a las acciones, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, los ecuatorianos nos gusta mucho la papa? Entonces, en esa parte de la cultura deben haber ciertos atributos que le dan significado a por qué nosotros somos unos grandes consumidores de este tubérculo. O por qué nos gustan los ceviches, o por qué la mayoría de los ecuatorianos profesan la religión católica, o por qué, perdón, la mayoría de los ecuatorianos le gusta bajar al mar, etcétera. Entonces, en todos estos conceptos hay algo que aporta para darle significado a las cosas y a las acciones. ¿Sí? Nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestro territorio. Fíjense en el tema territorial, qué importante, ¿no? Yo la otra vez pensaba en esto. No pensaba en mi correo porque ya ni quiero pensar en el correo, me tiene atormentado. Pero pensaba en esto, por ejemplo. Me voy a ir al mapa global. Me voy a ir. Por ahí estoy, Quito, ¿no es cierto? Entonces lo que quiero es una vista satelital. Ok. Entonces yo decía, a ver, yo seguía el otro día, decía, voy a seguir la línea, ¿no? La línea ecuatorial. Y la línea ecuatorial pasa por aquí. Luego digo, bueno, vean, tenemos selva, 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 selva. Selva, selva, pasa por aquí, más o menos pasa la línea ecuatorial. Luego se cruza de continente y va justamente por aquí, por Guinea Ecuatorial. Sigue la línea. Y digo, selva, 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 selva. Aquí en Uganda, algo de montañas, pero igual más bien son montañas de bajo relieve, luego ríos y luego desierto. Digo, la línea ecuatorial acá ya es desierto en todo esto que pasa, ¿no? Y luego sigo esta línea ecuatorial, esta liñita que parece por aquí bella, que nos dé el nombre. Ok, estamos por aquí, ¿no? Entonces esta línea pasa por acá, digo, hay unas islas. Y luego pasa de nuevo por Galápagos y volvemos.
Digo, qué diferente es nuestro territorio, ¿no? O sea, si nosotros no tuviéramos como lo que sí tenemos de todos los países a nivel mundial, el hecho de tener montañas y volcanes, qué diferentes seríamos. Entonces, como ustedes ven, que este territorio nos modificó culturalmente, nos dio otra identidad. Pues ninguno de los otros países que pasan por la línea ecuatorial tienen ese tema. La mayoría son territorios calientes, además de una cultura más de como que fueran todo playa, ¿no? Porque la mitad del mundo es eso, es el lugar más cerca al sol, ¿sí? Fíjense entonces cómo un hecho como el territorial le da otro significado a los objetos, otro significado a las acciones que tenemos. Entonces Bustos Cara dice, a ver, partiendo que la identidad es esto, es reconocerse a uno mismo. ¿Quién soy? Y en un hecho que puede variar o no. Cuando ustedes se ven al espejo, el quién soy sigue siendo el mismo siempre. No. Es variable, ¿no es cierto? Tenemos siempre, vamos cambiando en algunos rasgos, hasta en las preguntas, en las formas de ver la vida. Esta identidad, entonces, responde a ese, al reconocernos. Yo soy este individuo, de este grupo social, etcétera. Que tenemos cargado una serie de cultura. Y cuando hablamos de cultura, hablamos solamente de educación. ¿Qué nomás? Cuando hablamos de cultura, ¿de qué nomás hablamos? Costumbres. Costumbres, ¿qué más? Tradición. Tradiciones, ¿qué más? Religión, ¿será? Arte, música, leyes, Gastronomía típica. la gastronomía, etcétera. Aquí en cultura viene una serie de elementos, ¿no? Es una serie de construcciones, una serie de elementos que nos dan ese otro concepto muy grande, cultural. Dice entonces que esta cultura con la identidad tienen relaciones. No es lo mismo, pero tienen relaciones. Y tienen relaciones también que es con este otro concepto, patrimonio. Este es uno de nuestros patrimonios, por ejemplo. Seas o no seas católico, es un patrimonio de nuestra ciudad. ¿Sí? Los que viven en el sur, yo me acuerdo cuando vivía en la Magdalena y le veíamos a la Virgen, decíamos que la Virgen es la que nos da el frente, ¿no? La que nos lidera, la que da la cara para la clase obrera. ¿Sí? Los del norte decían que es como esa figura que les enfrenta y le cuestiona, etc. Lo que sea. Esos son los patrimonios. Patrimonios entendidos como los bienes naturales y culturales que pertenecen a un lugar. Y ese lugar justamente es esto, es el concepto de territorio, ¿sí? Y aquí a propósito he tomado un lugar rural porque también nosotros debemos identificar que, que los conceptos territoriales no solo son urbanos, sino también son de esta vida en el campo, donde hay otra cultura, donde hay otros valores y donde hay otros patrimonios. Por ejemplo, en la vida rural un patrimonio mm, muy marcado es el agua, por ejemplo. Entonces Bustos Cara dice, a ver, estos 4 elementos, identidad, cultura, patrimonio y territorio, convergen, se unen, en cierta parte están hablando de lo mismo,
del mismo objeto de estudio, y eso dice, les da significado a estas cosas. Le da significado a los objetos. Si ustedes ven esa vasija les dice algo. ¿Es bonita o es fea? ¿No es cierto? Pero cuando sabemos que esa vasija es producto de nuestra cultura, ¿nos dice o no otra cosa? Es igual que, les voy a poner un ejemplo, por acá un poco más. Voy a poner, por ejemplo, una vasija huangala. Aquí están unas vasijas huangala. Me voy a ir. ¿Sí? Y yo digo, si yo veo una vasija como esta es de la cultura jambelí, dice. ¿Significa algo? Estéticamente, inclusive, si nosotros nos encontramos una más o menos por ahí, podríamos decir, "Che, esa está mal pintada, ¿no?" O vemos una figura como este hombre de aquí, un chamán. ¿Nos dice algo? ¿Qué nos dice? O este sello de aquí. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice a nosotros? Vean este hermoso chamán, con orejeras, con nariguera, con un tocado, con pulseras. Este objeto tiene significado cuanto esta parte de aquí esté bien construida, ¿no? Identidad, cultura, patrimonio, etc. Entonces, esos 4 elementos le dan significado. Igual que le dan significado a esto de aquí. Esta playa es Salinas, ¿sí? Y claro, Salinas es una playa que ahora tiene significado en cuanto es un lugar al que muchas personas, especialmente del sur del país, van de vacaciones. Es un sitio para estar, es un sitio para vacacionar, para irse los fines de semana, de todo tipo de clase social, es su encuentro con consigo mismo, con su familia. Por eso es que el hecho turístico es parte también de ser un hecho social, ¿no es cierto? De encuentro, de disfrute, de ocio, de aprendizajes, etcétera. Bien. Entonces, básicamente, Bustos Cara dice, a ver, el territorio es como la jarra, el espacio, ¿no? Como el que contiene. ¿Contiene qué? Contiene a los actores sociales que se unen y forman un sujeto colectivo y tienen un entorno estructurador sobre lo que es identidad, patrimonio, cultura, eh, y básicamente las representaciones de los tres. Esta unión o este entorno con el territorio, tienen una mediación cultural necesaria a lo que le podríamos llamar el concepto de turistificación, ¿sí? Esta mediación cultural para interpretar ¿a quién? Al visitante nuestra cultura, nuestra identidad, nuestros patrimonios, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, me voy al sur del país, a ver, alguno de ustedes me puede explicar si yo digo, vamos a comernos una cecina. No dije asesina, por si acaso, dije cecina. ¿Qué es una cecina en el sur del país? ¿Alguien ha comido una cecina? Por ejemplo, una cecina en el sur del país es un plato gastronómico, ¿no es cierto? Les voy a enseñar una fotografía, una cecina lojana, aquí está, ¿sí? Es un plato más o menos como este de aquí,
que viene con su yuquita, que viene con su ensalada. Pero lo importante es que esta carne que está aquí, que está fileteada, está secada al sol. Le secan como la ropa, ¿sí? Para que coja una contextura. Entonces, ese hecho social, este valor que le han dado los actores a un tema, por ejemplo, gastronómico, necesitan una interpretación, porque si no, cualquier persona me puede decir, no, pues lo que me estoy comiendo es unas carnes con, con yuca, ¿no es cierto? No, pero yo entonces les comienzo a explicar, por ejemplo, que el origen de la cecina viene, por ejemplo, de la vida rural en la parte de Loja, que era el método de conservación de carne cuando no había refrigeradoras, ¿no es cierto? Y le comienzo a contar todo ese historial detrás del plato gastronómico. Entonces, esta mediación cultural me hace que ese efecto patrimonial tenga significado y tenga valor para el visitante. Y en esto, Bustos Cara dice, pero recuerde que todo esto es una estructura cambiante y dinámica. Lo que ayer era, hoy ya no es, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si antes esto era, por ejemplo, los toros en la ciudad de Quito, una fiesta como esta, ¿sí? Una fiesta taurina con sus orígenes, donde haya sido, pues, les guste o no, eso realmente yo ni cuestiono, ni, ni tengo por qué hacerlo, porque son temas culturales de cada uno de los que estén por aquí, ¿sí? Pero, como hemos visto, ahora eso ha desaparecido. Ha habido una estructura dinámica y cambiante que hicieron una consulta y desapareció, ¿sí? Lo que no significa que todavía hay un acuerdo colectivo, porque hay gente que todavía está peleando por su derecho cultural. Ahora, esta mediación natural, cultural, perdón, este buscarle esta interpretación, es la que da al turismo el atractivo, es la que alimenta al turismo, porque el turismo no necesita solo cosas, ¿sí? Sino necesita interpretación para que quien lo visite conozca ese, ese relieve, ¿no es cierto? Que le dé explicación y esa explicación base justamente sobre la identidad, sobre cultura, sobre patrimonio y territorio. Yo no puedo entender, por ejemplo, la fiesta de Quito si no tengo ese contexto histórico como era, cuando se comenzó a celebrar, por qué se comenzó a celebrar. Y de esa misma forma, ¿sí? Yo podré explicar el por qué desapareció, mutó, etcétera. ¿Por qué? Porque esta medición es dinámica, esta producción se produce y se consume en el mismo momento, ahí falta una M, en el mismo momento, es decir, yo puedo regresar al mismo lugar en 2 años y ya no está. El lugar que tenía las cascaritas o el lugar que tenía la de Cerró, no sé, la gastronomía o un monumento lo cambiaron de lugar, etcétera. Y finalmente rompe los principios, fundamentos de extensión y métodos del conocimiento. ¿Por qué? Porque está reinventándose, está buscando, ¿no? Está buscando cómo permanecer o cómo moldearse a las nuevas construcciones culturales patrimoniales. Esto pasa con muchos de estos sitios. Fíjese. Esta primera foto de aquí, arriba, por ejemplo, es una foto del Mar del Plata en Argentina. ¿Sí? Mar del Plata en Argentina. Esto es hace muchos años. Como ustedes ven, una calle pequeña, algunos hoteles. Mar del Plata, por ejemplo, se comenzó a construir como la playa para los obreros. Comenzaron a construirse los primeros hoteles obreros, ¿no es cierto?, que venían de vacaciones, justo ahora que la parte sur está en ese proceso. Pero eso, por ejemplo, ha cambiado a algo como esto.
Esto es la actual Mar del Plata. Sí, esto es Mar del Plata hoy. Como ustedes ven, ya no hay pues ese balneario apacible, ya no hay pues ese 1 o 2 hoteles. Ahora, por ejemplo, inclusive se ven algunos sitios, ven estas partes por acá, que parecen unas canchas inmensas. Esos son lugares que se rentan para ir a la playa. Inclusive algunos dicen que Mar del Plata es uno de los lugares que más alineación ha tenido en el uso de su playa, ¿no? Grandes construcciones. Por ejemplo, es la Rambla, que se encuentra al lado del mar, de la playa. Museos de gran envergadura, ¿no? Y ya el hecho de una playa pequeña, casi deshabitada, ya no existe, pues. Ahora son estas grandes construcciones, estos parques de diversiones, los grandes edificios en la zona de playa, etcétera. Son los que marcan la visión de esta nueva ciudad. Vean, este es, por ejemplo, parte de la nueva oferta hotelera. Fíjense, fíjense, inclusive voy a regresarme para acá al mapa. Me quiero ir acá al mapa un ratito. Ah, ok. Y me quiero ir, por ejemplo, a la zona de la playa. Vámonos, chicos, de paseo para acá. Me quiero ir por aquí, por ejemplo. Ah, exacto. A ver, por ejemplo, ahí estoy. Entonces, fíjense en esta nueva configuración, ¿no? Del mar. Parecen corralitos, ¿le ven? Es lo que yo les decía. El mar privatizado. Son unos, unos lugares de un nuevo modelo de concentración, de, de cómo inclusive uno accesa al mar. Déjenme les llevo para acá a este chico. Profe, Sí, y ese nuevo modo es como, sería mejor como para que no haya tanta aglomeración en las playas y ventas y todo, a ¿o ver, no? lo que pasa es que aquí te están quitando el libre acceso a tu patrimonio, porque estos lugares de aquí, estos corralitos de aquí, todos cuestan. Y el que no tiene para pagar. Te quitaron, te privatizaron el mar. Ya no es pues este lugar. Puede tener sus ventajas, ¿ah? Y lo que tú dices es interesante. Puede partir de eso también y defender la lógica de todo el nuevo ordenamiento territorial. Pero este sitio que tenía otra significancia, hoy como ustedes ven, es un nuevo monstruo. Grandes edificios. Ahorita, por ejemplo, está en temporada y es uno de los problemas más grandes que tiene ahorita Argentina, ¿no? Porque la gente se cansó del encierro y además que está harta porque Argentina realmente es un país que yo realmente quiero mucho, pero que le está pasando muy mal, muy mal, porque están en una de las peores crisis económicas realmente. Y esto ya no se da. Ahora hay aglomeraciones por todo lado, grandes edificios, etc. Lo mismo pasará tal vez con esta cascada, ¿no es cierto? Fíjese, la gente que la ve ahorita tiene un valor, ya le da un valor, la viene a fotografiar, los chicos que vinieron de paseo aquí juegan, se bañan, se mojan, etc. Seguramente luego cambiará, ¿sí? Y si es que, por ejemplo, hay un valor turístico detrás de esto, se le dotará a este espacio de senderos, de pasarelas, etc. Fíjese en este otro ejemplo de acá, esto es Centroamérica. ¿Cuál es el campo patrimonial? ¿Qué le está enseñando este hombre a las turistas? ¿Alguien reconoce lo que le está enseñando? La flor del maíz, profe. ¿Sí? Y ese, por ejemplo, para esa persona, para esa cultura, es un atractivo.
Y para ese tipo de turismo, ese es un atractivo. Y por eso es que justamente el tema anterior partía justo de ese nuevo enfoque que debemos comenzar a pensar de esa ruptura. ¿Por qué? Porque inclusive ya estamos llegando a estos nuevos modelos. Hoy por hoy estamos hablando del turismo en el espacio. Y justamente con un breve video, voy a compartir el sonido, por eso me salí. Quiero terminar esta charla del día de hoy. Vamos a ver Galactic se llama. Galactic. ¿Cómo se llama? Brandon. Virgin Galactic se llama. Exacto. Virgin Galactic. Vamos a Virgin Galactic. Esta es la empresa que nos está vendiendo que para este año o el próximo, a la vuelta de la esquina, ¿ah? Cuando yo contaba esto hace 5 años, todavía había dudas. Me decían, no, así, ya está sucediendo, están en las últimas pruebas. Señores, señoritas, ustedes pueden ser los próximos si tienen más o menos los 100 millones, de los 100,000 dólares, perdón, que cuesta, pueden ser los próximos en embarcarse en un viaje alrededor de, de la, de la Luna, de la Tierra, perdón, un viaje galáctico. Veamos un breve video sobre eso. Torres, sube a la atmósfera. 2, 1, release, release, release. Fire. Fire. Ahí comenzó a subirle, ven. Estos dos lanzadores ya se regresan con todo el impulso y el motor que tiene. Rompe la fuerza G. Y de repente, señores y señoras, Hey, welcome to Space Scotland. Congrats, Steve. tenemos los primeros Welcome to the turistas. club, astronaut. Tenemos los primeros Thanks, Grace. turistas I en el like- I like espacio. this club. Bueno, la nave tiene esa capacidad de regresar tranquilamente a tierra, ¿no? ¿Qué les pareció? Preguntas. ¿Alguno de ustedes se animaría a viajar en el espacio? Si hubiera dinero, sí, profe. Pues el dinero solamente hay que conseguirlo, no hay nada más. No hay problema. El que quiera, hay formas, hay formas. ¿Quién sabe? Jóvenes, nos vemos el día miércoles. Un fuerte abrazo. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.